Es decir, cada paciente con tuberculosis drogoresistente tenemos que ver su esquema terapéutico. Es decir, un paciente A no va a ser igual al tratar al B o al C. Es decir, tenemos que tener pautas necesarias desde el punto de vista clínico bacteriológico para determinar qué tratamiento debemos dar a este tipo de pacientes. La duración del tratamiento, esa es otra incógnita. No sabemos cuánto darle, qué tiempo darle. Entonces, básicamente se dice que la duración del tratamiento está relacionado a la conversión de los cultivos. Algunos dicen que si este cultivo se convierte a los 9 meses, entonces hay que darle entre 9 y 18 meses. Para TB-MDR, no menor de 18 meses, es decir, año y medio, y para TB extremadamente resistente, no menor de 2 años. Puede ser que este tratamiento se prolongue por más tiempo, dependiendo de la evolución del paciente. ¿Cuánto tiempo vamos a dar al inyectable? Se debe dar el inyectable en forma diaria hasta la conversión bacteriológica. Si dura 6 meses diariamente hay que darle el inyectable al paciente. Y se le debe dar en forma interdiaria cultivos, 4 el número de ellos, hasta que estos 4 cultivos sean totalmente negativos. ¿Ok? Y se recomienda un máximo del inyectable de 6 a 8 meses. Cuando usemos carbapenems, ¿no?, dependerá la duración de la respuesta al tratamiento. Los tratamientos deben administrarse, los de primera y segunda línea, en una sola toma diaria. Etionamida, cicloserina y ácido paraminosalicílico deben administrarse en forma fraccionada, 2 tomas al día. Y es importante que debemos de controlar al paciente desde el punto de vista gastroenterológico. Se puede usar piridoxina, que es vitamina B6, si es que usamos 250 miligramos de cicloserina. Y debe el medicamento mantenerse refrigerado, sobre todo en ácido paraminosalicílico. Para el manejo de la tuberculosis extremadamente resistente, valen los mismos conceptos que la MDR de los tratamientos de drogoresistencia. Hasta ahora, nadie sabe en el mundo cómo tratar al paciente en IDEA. Entonces, cuando uno ve los diferentes ensayos clínicos que ha participado el Perú, fíjense ustedes, uno ve las drogas de tratamiento. Aquí, por ejemplo, la Asociación Civil Impacta Salud y Educación trabajó un estudio. El Hospital Nacional Alcides Carrión trabajó otro estudio. Las investigaciones médicas, Hospital Hipólito Hernández, Cayetano Heredia, Sergio Hernández. Eso uno ve las investigaciones clínicas que se han realizado en el país. Entonces, esta es la clasificación de las drogas que hay aquí. Del grupo 1 de primera línea son las 4 drogas o 5 drogas que ustedes tienen, que son conocidas, y se agrega rifabutina, una nueva especie de rifampicina en este esquema. Para drogas de segunda línea o agentes inyectables están fundamentalmente los aminoglucósidos. Para el grupo 3, tornafluorquinolonas. Para el grupo 4, que son las líneas orales de segunda línea, etionamida, cicloserina, ácido paraminosalicílico. Y los grupos 5 se llaman agentes de acción limitada o evidencia limitada, con las clofazimina, linesolid, ácido clavulánico, amoxicilina, tiocetazona, meropenem, imipenem, y dosis alta de isoniazida, claritromicina y tioridazida, que son el 5.º grupo de drogas que la Organización Mundial de la Salud, a partir del 2011, recomienda para uso de tuberculosis. ¿Cómo debe usarse esto? Por ejemplo, el imipenem cilastina debe darse 30 miligramos por kilo por día cada 12 horas por 12 meses. Ideal que el paciente tenga un catéter venoso central. La amoxicilina, ácido clavulánico, 1 miligramo cada 12 horas, todo bioral, todo el esquema. Linesolid, bioral, todo el esquema, es decir, los 18 meses. Ustedes saben que 5 tabletas de linesolid
vale 2.000 soles. 5 tabletas. Fíjense el gasto que tienen que hacer un paciente con drogoresistencia para tratar su tuberculosis. Tioridazona, inyectable de segunda línea, sea aminoglucósido, 15 miligramos por kilo por día, 12 meses, moxifloxacino, todo el esquema. Es decir, si el paciente pesa más de 60 kilos, hay que dar 2 tabletas al día, 800 miligramos. Ok, entonces, ante este escenario, existe el concepto de volver hacia atrás, es decir, volver a los sanatorios, volver al sanatorio. Es decir, como antes había en Jauja, recuerdan ustedes, como escuchaban, ¿no? El paciente tuberculoso tiene que irse a Jauja para que se cure de su tuberculosis. Igual, el problema fundamental de esto, y aquí lo discutíamos con Osvaldo, era saber cuánto tiempo este paciente en XDR debería estar en un sanatorio. La idea, y yo se lo dije en forma descabellada, pero se lo dije, Osvaldo, ese paciente tiene que estar toda su vida metido en el sanatorio, porque no sabemos cómo va a ser. Entonces, bajo ese concepto, un paciente tiene que estar en un sanatorio todo el resto de su vida, pero no tiene que estar como en un hospital. Y Osvaldo me decía, entonces tenemos que poner una especie de casas de campo para que el paciente viva en su casa, que tenga las comodidades y las atenciones, pero eso implica un coste social muy alto, dependiendo que en el país existan más de 300 pacientes XDR actualmente. Si tenemos que tener 300 viviendas adicionales para estos pacientes durante toda su vida. Pero saben que hay 1000 casos nuevos, hay alrededor de 30 casos nuevos por año de XDR en el país. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia de vida de estos pacientes y cuántos son los pacientes que pueden ingresar? Y el otro gran problema que hablábamos con Osvaldo es ¿dónde lo vamos a poner? ¿Dónde van a ir estos pacientes? Descabelladamente también se le mencionó el frontón, pero eso implica también todo un estado emocional del paciente para este tipo de problemas. Es decir, no es un problema sencillo, es un problema muy complejo, es un problema demasiado serio para el país tener esta población, y es un crimen que los niños peruanos tengan MDR como tuberculosis. No existe en el mundo países con niños con tuberculosis drogorresistente. Entonces, esto ha sido una política que ha ido comenzando y que no se ha tomado cartas en el asunto, ni las autoridades han tomado la seriedad posible, a pesar, repito, 2004 emergencia sanitaria, 2009 emergencia sanitaria. Entonces, ustedes como estudiantes de medicina tendrán que afrontar el futuro de este problema, que es bastante serio en relación a la salud pública en el país. Entonces, fíjense ustedes, este es otro detalle. El hospital Bravo Chico tiene un hogar San Pedro pegado al cerro, ¿no? Se quiso hacer en el 2 de mayo, no fue fructífera esa negociación, y en un momento incluso Osvaldo decía que debería desaparecer el cerro San Cosme. Las viviendas tenían que desaparecer ahí porque la incubación de drogoresistencia y tuberculosis es demasiado alta en esa zona. Lógicamente el alcalde de La Victoria fue un enemigo terrible para nosotros. Ok, ese es un trabajo que apareció en la revista Open Access de Plus One, que fue un trabajo peruano, básicamente César Bonilla, Osvaldo Javer, ¿no? Jaime Bayona, César Herrera, todos ellos decían lo siguiente: en el marco de un programa establecido de control de la tuberculosis, con gran experiencia en el tratamiento de tuberculosis drogorresistente y con una carga baja de VIH, es posible que el tratamiento de tuberculosis extremadamente resistente pueda curarse si tenemos las pruebas de sensibilidad de primera y segunda línea y que se lleven a cabo en forma pronta. Ese es el concepto que apareció en este sentido, y por eso el modelo peruano es tomado en cuenta para el manejo de estos pacientes.
Nuevas drogas antituberculosis. Hasta la fecha, muchos componentes sintéticos han fallado en el tratamiento debido a la incapacidad para ingresar a la bacteria o encontrar el sitio blanco de la bacteria. A la fecha, 10 compuestos están en desarrollo clínico. 4 son drogas que ya están usándose y que estas drogas se replantean para uso etéreo. Y los otros 6 son compuestos que se han desarrollado específicamente para tuberculosis. ¿Cuáles son estos? Esta nueva droga que también se ha hecho en el Perú, ¿no? Dalamanid, es un estudio 2420724, que es un estudio fase 2, donde se ve el estudio de seguridad farmacocinética y eficacia en tuberculosis drogoresistente. ¿Cómo se usaron estas dosis? Dalamanid 100 miligramos 2 veces al día, más tabletas versus placebo. Dalamanid, la eficacia era conversión bacteriológica, 45% se hacía negativo a estos casos, versus 99% con placebo. Cuando se usó 200 miligramos, la tasa de conversión fue de 42%. ¿Qué hubo como efecto colateral? Prolongación del QT cuando se usaron más de 200 miligramos 2 veces al día. Esto salió en el New England Journal of Medicine del 2012. Este estudio fue diseñado así, ¿no? Aquí se daba unas visitas, se randomizaba al paciente y entraba 3 brazos, uno con placebo, otro con 100 miligramos y otro con 200 miligramos y daba tratamiento por aproximadamente medio año. ¿Cuál es la importancia? Fíjense ustedes cómo había una conversión bacteriológica, ¿no? En relación a 100 y 200 miligramos, ¿no? Cómo esto permitía pues un crecimiento, una inhibición de las bacterias en el grupo de cultivos, ¿no? Eso es una nueva droga que se aprobó. La otra droga que se aprobó es una droga que se llama TMC-207, es un estudio también de fase 2, se usó 400 miligramos por 2 semanas y luego 200 miligramos 3 veces por semana por 6 semanas, contra placebo, y salió publicado en el New England Journal of Medicine del 2009. Esta misma droga fue una conversión rápida al 57% a la semana 4 y 68-84% a la semana 8, sobre todo con la droga activa. Fíjense ustedes cómo hace el estudio en ese sentido. Esta misma droga, como actividad antimicrobiana, rápidamente a la semana 8 hubo un cambio total de la carga bacteriana, de tal manera que estos 2 medicamentos fueron evaluados en nuestro país. Y se llamó esta droga, la TC, se llamó bedaquilina, ¿no? Y entonces la bedaquilina, con estos estudios, llevó un proceso de registro en junio del 2012, se aprueba la FDA para esta droga para manejo etéreo. En agosto, a nivel europeo, se aprueba para manejo MDR y en diciembre del 2012, a nivel mundial, y junio, recomendado por la OMS para el uso de tuberculosis drogoresistente. Es decir, tenemos alternativas nuevas en el tratamiento de tuberculosis drogoresistente, de tuberculosis extremadamente resistente. Ojalá que estos trabajos sirvan para encontrar la solución a este problema. Simplemente agradecer a todos de mis asociados, la doctora Mónica Flores, el doctor Alfredo Pache y el doctor Jonathan Cámara, por la información obtenida, actualizada de lo que pasa en el Perú, y al doctor José Luis Cabrera, excelente neumólogo, investigador nato en tuberculosis, por estos datos que ustedes están teniendo, y simplemente manifestarle que puede existir una luz a pesar de la penumbra para tuberculosis MDR y tuberculosis extremadamente resistente en el Perú. Muchísimas gracias. Se acabó la batería. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que tienen con el tema de tuberculosis?
el otro sí estamos haciendo la mañana que vamos a un daño renal. Ninguna. Muy bien, doctor, ha sido muy interesante ya que han sido datos muy actualizados en la parte de la tuberculosis, ¿no? Y siempre yo tengo esa mentalidad de que la tuberculosis es una enfermedad en la cual tenemos que darle a cuchillazos para que al menos podamos combatirla, ¿no? Y ese es un cumplir, y ese es un deseo de que todos los médicos tienen que tener ese objetivo. Muy bien, doctor, muchas gracias y esperemos que en algún momento también pueda regresar, porque la Universidad de Huacho es su casa y todos estamos acá muy gustosos de poder invitarlo nuevamente en otras jornadas. Muchas gracias a todos ustedes. Por favor, este chico yo lo vi muy chiquito, correteando sin zapatos por las calles, y así éramos nosotros, jugábamos pelotas sin zapatos, aquí en Augusto Beleguín. Y hoy ya es todo un caballero, estudiante de medicina, y da gusto, porque la familia Ramírez Ocaña es una familia muy noble, muy querida para nuestra familia, fundamentalmente. Y veo que estos chicos están evolucionando, están estudiando, eso es bueno. Y nada más, agradecerle a todos ustedes por volver nuevamente aquí a Huacho, a nuestra tierra. Encantado siempre de estar aquí. Como repito, discúlpense esta incoordinación de las fechas, y gracias también por la oportunidad de estar aquí y de permitirme la flexibilidad de dar una charla para ustedes. Y cuando gusten, en realidad cuando gusten, simplemente levantar el teléfono, contactarme y estoy aquí con ustedes. Muchas gracias.